radiocatólico.org tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema El profeta Ezequiel. Y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, una vez más en tu nombre y para la mayor gloria de nuestro Padre Celestial, en el amor divino del Espíritu Santo, nos hemos reunido. Hemos venido con alegría para seguir estudiando juntos tu palabra a través del profeta Ezequiel, en estas maravillosas visiones, a través de las cuales guías al profeta para enviarlo a tu pueblo en Babilonia, que se encuentra desterrado en el exilio, y comunicarles tu palabra y enviarles tu Santo Espíritu. Qué grande es tu amor, Señor. Es infinita tu misericordia. A pesar de las fallas de tu pueblo, de sus errores y caídas en la idolatría, en las injusticias sociales, tú de nuevo tomas iniciativa y sales a su encuentro para reorientarlo, para guiarlo de nuevo y darle la esperanza y la promesa de que retornarán a Jerusalén. Gracias, Señor, porque así haces en nuestras vidas. Tú siempre nos estás amando y dándonos no una, sino infinitas oportunidades para cambiar, para mejorar, para convertirnos. Que tu Santo Espíritu nos unja para que nos siga llevando en ese proceso de santidad que tanto te agrada y que tanto deseas para cada uno de tus hijos. En tu voluntad, Señor, y en tu divino querer, nos disponemos a escuchar tu santa y divina palabra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dejamos la segunda visión de los pecados idolátricos y ahora en el capítulo 37 viene la tercera visión. Pero en el capítulo 36, en los versículos del 25 al 28, el Señor vuelve a recordar estas bellas palabras a su pueblo. Los rociaré con agua pura, que los purificará de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un corazón nuevo. Les infundiré un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos, observando y cumpliendo mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabras de esperanza. Palabras que dan consuelo al pueblo. No olvidemos, mientras estemos en Ezequiel, el pueblo está desterrado en Babilonia. Han sido llevados cautivos por orden del rey Nabucodonosor en el año 587 antes de Cristo. El pueblo está resentido contra Dios porque piensan que Dios los ha abandonado, pero fueron ellos los que quebrantaron la alianza. Y Dios envía a Ezequiel a Babilonia, a la deportación, para comunicarles su palabra de amor. Y les dice al final: ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. La fórmula de la alianza. El Señor va a restablecer de nuevo todo en su pueblo Israel. Así es Dios. Él siempre toma iniciativa
Pero hace una promesa bellísima. Verso 25. Lo rociaré con agua pura. El agua en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Lo rociaré, derramaré mi espíritu como agua pura y los purificaré de todas sus impurezas e idolatrías, por las que están ahí en Babilonia, por el pecado de idolatría. Les daré un corazón nuevo. El pueblo necesita un corazón nuevo. Todos necesitamos un corazón nuevo. Y el Señor promete dar un corazón nuevo al pueblo. Les infundiré mi espíritu, un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Qué hermosas palabras que debemos hacer nuestras. Sí, Señor, arráncame el corazón de piedra y dame un corazón de carne, que sepa amar, que sepa perdonar. Ese es el amor y la misericordia de Dios. Después de esta bella introducción, en el capítulo 36, que espero le tengan subrayado en su Biblia, entramos a la visión del capítulo 37 de Ezequiel. Visión de los huesos secos. El Señor me invadió con su fuerza y su espíritu me llevó y me dejó en medio del valle, que estaba lleno de huesos secos. Miles y miles de huesos secos, sin vida, muertos. Pero ¿qué fue lo que los llevó a la muerte y a tal resequedad? ¿Qué es el pecado que seca el alma? El pecado de idolatría. El pecado de idolatría seca el alma, lleva a la muerte. Por eso el pueblo se ha reducido a un montón de huesos secos, sin vida. Así está el pueblo de Israel en Babilonia, como puros huesos secos, destrozados, sin fe, sin amor, sin esperanza, sin vida. Así le muestra el Señor en la visión a su profeta Ezequiel esa cantidad enorme de huesos secos que representan al pueblo de Israel en ese estado de muerte, cultura de muerte. Hoy hay mucha cultura de muerte, y la cultura de muerte es consecuencia de la idolatría. Por eso vemos un mundo donde se aprueba el aborto, la pena de muerte, la eutanasia, la inseminación artificial, los anticonceptivos, suicidios, homicidios, gente desaparecida y descuartizada, violencia por todos lados, guerras. Ya mencioné 10 puntos de esta anticultura o cultura de muerte. Y todo esto es consecuencia de darle la espalda a Dios, cayendo en actos de idolatría. Menciónenme por lo menos unos 10 actos de idolatría hoy, en la actualidad. La Santa Muerte. La Santa Muerte. El culto idolátrico a la Santa Muerte.
que cada vez cunde más en México. La Pachamama. El culto a la Pachamama, la diosa de la madre tierra promovida por los chamanes. ¿Cómo es posible? Pues el dinero, ¿no? Pues los dioses del yoga, ¿no? Pedro, tú mereces un desayuno hoy gratis. Estás salvando la clase. Estos señores no aportan nada. Ya dijiste 3. El culto a la Santa Muerte, a la Pachamama y el yoga. El yoga está en boga. Millones de cristianos católicos practican yoga. Y es un acto de idolatría. Ya se los he explicado a quién se adora. Y luego ya dijeron el Reiki. ¿Ahí qué se adora en el Reiki? Primero, ¿qué es el Reiki? ¿Qué es el Reiki? Es una especie de masaje. Sanación por imposición de manos de los maestros reikistas. Una práctica idolátrica de sanación que nace en Japón. Reiki. Las constelaciones Reiki. ¿Qué se adora ahí? al mismo ser humano. La energía mística. El culto a la energía mística. ¿Cuántos niveles de energía mística según las falacias y tonterías, porque son tonterías de la nueva era? ¿Cuántos niveles de energía mística? 8. 8 niveles. Y todo eso te lo venden y la gente lo cree y paga. Y luego ya dijeron otra práctica. Constelaciones. Feng Shui, constelaciones familiares, carta astral, La Ouija. la Ouija ya vieja y conocida, la Cábala, la numerología, Tarot. el tarot, Lectura de café. lectura del café, lectura de cartas, lectura de runas. ¿De qué? Las runas. ¿No sabes qué son las runas? ¿Quieres que te haga una práctica de las runas? No ¿No? sé qué sea. Las runas. Las runas es una práctica de hechicería para la adivinación. Y son una especie de palitos de diferentes tamaños. ¿Sí? Que el hechicero bate y avienta a la mesa y según el acomodo va leyendo tu vida, tu pasado, tu presente, tu futuro, si te va a ir bien, si no te va a ir mal, si te va a ir mal, si vas a ser rico, si, etc. Es adivinación, es hechicería. Las runas, ¿sí? Es pura superstición del mundo ocultista y esotérico. Toda esa idolatría hoy está en todos lados. Y por eso muchas almas tienen vida biológica, pero están muertos en su alma. No tienen la vida divina del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo infunde en nosotros vida divina. Se viva. Vida divina. Esto es lo que infunde el Espíritu Santo en nosotros. Por eso les dice, les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un corazón de carne que sepa amar. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo. Entonces la vida divina solo la puede dar Dios a través del Espíritu Santo. Sin vida divina, ¿qué hay en el corazón del hombre? Muerte, oscuridad, tiniebla, odio, egoísmo,
soberbia, vanidad, lujuria, avaricia, codicia. ¿Les digo? Todo el mundo de pecado. Ese es el corazón de piedra, un corazón duro, amargado, sin ningún incentivo, ninguna motivación, porque está muerto. Por eso vemos muchos jóvenes hoy sin vida, parecen zombies, sin anhelos, sin objetivos, sin estudios, no quieren trabajar, son flojos, no se quieren casar, no quieren tener hijos, quieren llevar una vida divertida, nada más centrados en su ego, en su yo, perdidos en su mundo. Otros en las drogas, en el alcohol, en el libertinaje sexual, y cientos y miles de jóvenes buscando esa vida fácil y de placeres en los carteles de narcotraficantes, porque quieren andar en un carro totote con el sonido, con narcocorridos, con ropa de marca, los mejores perfumes, muchos billetes, muchas armas, droga, libertinaje sexual, y a los pocos años la muerte. Les dan un año nada más, un año. Reclutan jóvenes, los deslumbran, les ponen ahí una Ford Lobo toda polarizada, unas pacototas de dinero, droga y mujeres. Empieza a vender y los ponen a trabajar durísimo y los mandan aquí y allá, y ya que recuperan todo, los quebran. ¿Qué sigue? Ahí está otra vez la Ford Lobo, súbelos, música, mujeres, droga, armas, dinero, lo que quieran. Dales esa quinta, esa casotota, y al año los quebran. Y así tras, cada año mueren cientos y cientos de chicos, entre 15, 18, 21 años. Eso es. Les dan solo un año de luna de miel. En ese año haz lo que quieras, come lo que quieras. Mujeres, mujeres, hombres, hombres, droga, vino, todo, lo que tú quieras. Y después de un año, vámonos a desaparecerlos. Ya dieron lo que tenían que dar. Así es ese mundo. Y los jóvenes están maravillados, porque ven llegar a ese muchacho con mujeres en ese camionetón forrado de dinero. Oye, pues yo también quiero esa vida, ¿sí? Pero no sabes que te va a durar 365 días y después a la tumba. Eso es lo que se está viviendo hoy en México. En México. Y cuando digo los quebran así, ojalá fuera así, ¿eh? Ojalá fuera aquí así, un palazo en la sierra. Ojalá fuera así, pero no es así. Si saben qué hacen con ellos, ¿verdad? No, ni saben. Ellos tienen rituales donde le dan culto a la muerte. Por eso todos los carteles tienen altares a la Santa Muerte por todos lados, y la traen tatuada. Traen sus cadenotas de oro con la muerte aquí, y anillos con calacas, y en las hebillas, y en las botas, y en todos lados, en sus camionetas. Todo está en todas partes, tatuada en la espalda o en el pecho la Santa Muerte. Y los líderes aquí, cientos y cientos de cortadas, pero cientos aquí y aquí, que se hacen con bisturí. Cada vez que liquidan a uno, se rasgan. Liquidan a otro, se rasgan. Liquidan a otro, se rasgan. Y esa sangre se la ofrecen a la serpiente infernal, para que les dé más poder y gloria. Y cuando levantan así todo cortado así, pero cientos de cortaditas, entre más cortadas, más poder, porque han asesinado a muchos. Es un pacto satánico, son narcos satánicos. Y en esas misas negras no solo descuartizan, primero hacen un sacrificio. Y el joven,
en la plancha, vivo, le abren aquí, vivo, le sacan el corazón, sigue vivo, parten el corazón y se lo empiezan a tragar entre todos, dándoles el culto divino a la serpiente. Así hace. Y el muchacho está vivo, viendo todo. Les inyectan, no pueden moverse, pero están conscientes. Y ellos ven cómo les abren aquí y les arrancan el corazón y siguen vivos. Eso es lo que hacen hoy por hoy. Y decimos, ¿por qué estamos viendo toda esta depravación y decadencia moral? Por eso. ¿No se acaba de probar el aborto hasta término? ¿Puedes asesinar a tu hijo de 9 meses de embarazo? Y al nacer. Y al nacer. Eso ya se aprobó estos días en México, en la capital. Acuérdense que lo que va en la capital después se va permeando todo. Y estamos distraídos en otras cosas, atrapados en otras cosas, y acá están creando leyes de cultura de muerte, donde la vida no es valorada. Eso es el corazón de piedra. Y el Señor dice: les daré un corazón de carne. Un corazón que está lleno de la misma vida divina de Dios, de la que ya gozan los santos en el cielo. La vida divina del Espíritu Santo. Y así el Señor lleva al profeta: me hizo caminar entre esos huesos en todas direcciones. ¿Y qué encontraba el profeta? Más huesos secos. Y torcía a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Todo estaba lleno de huesos secos. No había vida. Había muchísimos huesos secos en el valle y estaban completamente secos, muertos, sin vida. Así se sentía el pueblo de Israel. Perdieron su nación, sus tierras, sus casas, Jerusalén, el templo, su libertad. Perdieron a su esposa, su esposo, sus hijos. Están como prisioneros, esclavos, dispersados por todo Babilonia, como cuando estaban en Egipto bajo la dominación del faraón. Se repite la historia. El pecado de idolatría es esclavitud. El pecado de idolatría es muerte. El pecado de idolatría es resequedad. Por eso también la resequedad espiritual. Cuando empiezas a caer en idolatría, lo primero que experimentas, el primer síntoma, es resequedad, aridez espiritual. ¿Y a dónde conduce esa aridez espiritual? A abandonar los sacramentos, a abandonar la confesión, a abandonar la Eucaristía, a abandonar la lectura bíblica, a abandonar el Santísimo, a abandonar el Rosario, a abandonar mi apostolado. Porque es una muerte gradual, lenta. Tu alma, como una plantita, como esa plantita que tengo ahí, y que nos viene muy bien el ejemplo. Miren, ¿todavía tiene vida? Poca. Pero mira, la de acá ya hasta se dobló. Y aún así, todavía tiene algo de esperanza. Mira. Está muriendo. Ya, mira, ya no puede sostenerse. Y esta, mira, ya todo seco, le queda lo último de vida. Así empieza la sequedad espiritual. Y luego después ya no va a haber nada verde, estará todo seco y muerto. La planta no se seca en horas, ¿verdad? No se seca de un día para otro, ¿verdad? Puede durar incluso meses deteriorándose y bajándose. Así muchos católicos cayeron en esa muerte espiritual y de momento no pasa nada, de momento no. Pero la poca vida que te queda se va a ir reduciendo, te vas a ir muriendo. Es como cuando tú vas en la carretera
y vas a 110 en la autopista. Y vas manejando con el acelerador a 110 y de pronto sacas el pie. Y cuando dejas de acelerar, el vehículo se para en acto, así de isofacto, lleva un impulso, ¿verdad? ¿Y cuántos kilómetros te puede durar ese impulso? Si estás en una recta plana, una subida, muy pronto ya te va a parar tu vehículo. Pero si vas así en línea recta, pues a lo mejor que unos 3-4 kilómetros. Y el carro se va a ir haciendo cada vez más lento. Y va a llegar un momento en que se va a parar. Porque dejaste de acelerar. Ya no pisaste el acelerador. Entonces, cuando tú dejas de acelerar en el reino, tu vehículo sigue con el impulso, pero va a llegar el momento en que se va a detener. Lo mismo pasa con esa plantita, que es un proceso de sequedad. Al principio ni se nota. Después como que alguna que otra hoja se empieza a ver amarilla. Todavía pasa desapercibido. Después ya ves esto. Ya no es una, muchas hojas muertas. Esas hojas café están ya completamente muertas. ¿Verdad? Ya nada más le queda un mechón arriba de hojas verdes. Pero tal vez en un par de semanas estarán todas completamente muertas. Eso pasa en la vida espiritual. Es como un enfriamiento paulatino, poco a poco, sutil. Y así lo hace Satanás, porque si lo hace de golpe, reaccionarías y te volverías a Dios. Él deja que te vayas enfriando así suavecito. No te violenta, déjalo, ahí va, ya. Le queda el puro impulso. En cuanto se detenga, lo atrapamos. Y así te va envolviendo el mal. Y ahora el profeta dice, todo estaba muerto. En todas direcciones. ¿Has visto, hijo de hombre? Qué triste situación la del pueblo. Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Señor, solo tú lo sabes. Humanamente no. Pero para ti nada es imposible. Solo tú lo sabes, Señor. Él me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Escuchen qué? La palabra del Señor, la Biblia. Porque la Biblia, la lectura bíblica, el escuchar la palabra, el meditarla, el contemplarla, produce en el corazón vida divina. La Biblia es generadora de vida divina. Por eso un cristiano, un católico que está leyendo frecuentemente la palabra y la comparte, la medita, la reflexiona, la empieza a poner en práctica, es un cristiano vivo, activo, dinámico. Se cae y se levanta rápido. En cambio, el que se aparta de esta vida, cae y ¿qué pasa? Ahí se queda. No tiene la gracia, la fuerza para volverse a poner de pie, porque ha perdido el alimento divino. Por eso lo primero que le pide el Señor al profeta Ezequiel, profetiza. ¿Qué es profetizar? Predicarles la palabra de Dios. Eso es profetizar. Profetizar no solo es adivinar el futuro. Eso lo hacen muchos santos. Vaticinan el futuro, predicen cosas de parte de Dios. Pero el término profetizar es la pastoral profética que evangeliza, que anuncia a Cristo mediante el evangelio, es la predicación. ¿Y todos nosotros somos profetas? Sí. Por el bautismo, sacerdotes, profetas y reyes. Y en nuestra condición bautismal profética podemos profetizar, predicar, anunciar el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio,
¿qué ocurre? Evangeliza. Se derrama el Espíritu Santo dándonos un nuevo Pentecostés. Hay un derramamiento de Espíritu Santo. La palabra de Dios abre las puertas del cielo y desciende el Espíritu Santo. La palabra de Dios abre la puerta del corazón. Se abren dos puertas, la del cielo y la del corazón, y desciende el Espíritu Santo. Por eso yo le digo a los papás, nunca dejen de predicar la palabra a sus hijos. Porque la palabra suscita la vida divina en el corazón del hijo. Anuncia, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: les voy a infundir espíritu y vivirán. Los recubriré de tendones, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré mi espíritu y vivirán. ¡Wow! ¡Qué promesa! Y vivirán. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios vivifica el corazón. A ustedes, sus hijos, cada vez que vienen a la clase de Biblia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos te han de decir, ¿de dónde vienes? Veo como que cada semana te renuevas. ¿A dónde fuiste? ¿De qué te alimentaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué curso tomaste? La gente nota esa frescura espiritual. ¿Qué dije? Frescura espiritual. Es muy fácil distinguir el católico que lee la Biblia del que no la lee. El católico que no lee la Biblia no tiene frescura espiritual. El católico que lee la Biblia se le nota un sesgo de frescura espiritual. Es diferente. Es distinto. Hay una frescura espiritual porque la palabra de Dios provoca eso. Vivifica, es regeneradora de vida, te llena de la energía divina de Dios. No de esa falsa energía mística de los demonios, no, la del Espíritu Santo. Es el poder de la palabra. Les infundiré espíritu y vivirán, y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había mandado, y mientras hablaba se oyó un estruendo. La tierra se estremeció y los huesos se unieron entre sí. Miré y vi cómo sobre ellos aparecían los tendones, crecía la carne y se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Hasta ese momento se levantó un mega ejército, pero necesitaban el Espíritu Santo, el Rúa de Dios, el hálito de Dios, el Pneuma de Dios. ¿Se acuerdan del Génesis? La creación del hombre. Y Dios bajó y tomó el polvo de la tierra con sus manos. Y con el río que pasaba en medio del Edén, tomó agua, lo amasó, lo acicaló y empezó a formar la obra maestra de la creación, al hombre. Cuando Adán estaba terminado en su diseño anatómico, ¿qué hizo Dios? Sopló sobre él su hálito de vida, el Pneuma de Dios, el Rúa. ¿Qué es eso?
hálito, rúa, pneuma, el Espíritu Santo. Le infunde su Espíritu Santo. Y el hombre resultó un ser viviente, creado a imagen y semejanza de Dios. Solo a nosotros nos infundió el rúa, su espíritu, su hálito, su esencia, sopló. Y Adán resultó un ser viviente, inteligente, con raciocinio, el rey de toda la creación, y todo le estaba sometido. Estaba creado a imagen y semejanza de Dios, y toda la creación le obedecía y le reconocía como su rey. Porque la creación miraba a Dios y miraba a Adán, no había diferencia. Porque era el espejo divino, donde se reflejaba la divinidad de Dios. Era el hijo legítimo de Dios. Adán era perfecto, inmaculado, santo, poseía a Dios, tenía la misma voluntad de Dios, la misma voluntad divina que animaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, animaba a Adán. No había separación, no había pecado. Y cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo miraron a Adán, ¡wow!, se sorprendieron. Por primera vez en la eternidad, Dios en Adán se miraba a sí mismo. Tenemos un Hijo, creado a nuestra imagen según nuestra semejanza. Ese era el plan divino. Ese era el plan A. Pero todo se echó a perder con el pecado. Cuando Adán le dio vida a su voluntad humana y quedó deformado, entenebrecido, y de tener la dignidad de un hijo legítimo de Dios, se convertirá en una vilísima criatura, desnudo y desposeído de Dios. Entonces viene el plan B. Ahora hay que redimirlo, y tendrá que venir Jesús a salvarnos. Pero ese no era el plan. Todo era perfecto en la creación, todo era perfecto en Adán. No había defecto, no había oscuridad, no había pecado, no había maldad. Y dice el Génesis que Dios se entretenía con Adán y Adán con Dios. Había una perfecta comunión de amor. Todavía no se había introducido el reino de Lucifer y del pecado por el pecado original de Adán y Eva. Entonces, este pasaje nos vuelve a Génesis, a la creación del hombre. Es lo que está haciendo Dios de nuevo con su pueblo Israel. De estar completamente muerto, lo está levantando y está de nuevo infundiendo su espíritu, como hizo en Adán. Estamos ante una nueva creación, un nuevo Génesis. Un nuevo Génesis. Entonces me dijo: llama al Espíritu, llama a mi Espíritu Santo, Hijo de hombre, llámalo, invócalo y dile: esto dice el Señor, ven Espíritu Santo de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. ¡Wow! El profeta invoca al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Lo proclamamos en el credo cada domingo. Señor y dador de vida. Él es el autor de la vida y el dador de la vida. Por eso ven Espíritu Santo. Ven al corazón de mis hijos, vivifícalos. Ven al corazón de mi familia, que reine tu vida divina. Ven Espíritu Santo a renovar la faz de la tierra. El profeta hizo eso. Lo llamé tal como el Señor me había mandado. Y el Espíritu penetró, entró en todo ese ejército de huesos secos, y en acto revivieron
y se pusieron de pie. Una visión de la iglesia y una visión anticipada del día de nuestra resurrección, que tendrá lugar en la parucía, en la segunda venida de Cristo. Todos se pusieron de pie. Era una inmensa muchedumbre. Y me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor, yo abriré sus tumbas y los sacaré de ellas, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Palabras de esperanza. Volverán, retornarán, pero primero los resucitaré, los volveré a la vida nueva de hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué visión tan esperanzadora! ¿Cómo sonaba esta visión cuando el profeta Ezequiel la empieza a comunicar al pueblo de Israel que se encuentra en el exilio en Babilonia? Era como un bálsamo fragante. Se llenaban de esperanza. Vienen tiempos nuevos. Dios va a derramar de nuevo su espíritu en nosotros y viviremos. Y cuando abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán que yo soy el Señor. Infundiré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los restableceré en su tierra y reconocerán que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. ¡Qué visión! ¡Qué visión! ¿Les gusta? ¿Les llena de esperanza? Pues esto es actual y es hoy. Ante la situación que vivimos en México y en el mundo, estamos rodeados de huesos secos. Y a veces nosotros mismos nos convertimos en un montón de huesos secos por nuestra vida de pecado. Pero al escuchar la palabra e invocar al Espíritu Santo, el Señor nos vivifica, nos renueva y nos da un Pentecostés en el sacramento de la confesión. Nos renueva y nos da un Pentecostés en la comunión eucarística. Nos renueva y nos da un Pentecostés cada vez que entras a la capilla de adoración perpetua. Lo mismo sucede cada vez que vienes a tu clase de Biblia, y si en tu casa continúas tu lectura, te estás llenando constantemente de Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da muchos medios para renovarnos, para vivificarnos, para llenarnos de su palabra y de su Santo Espíritu. Por eso urge evangelizar, predicar la palabra de viva voz y en redes sociales, para que llegue a más corazones, a más almas. Lo necesitamos. México lo necesita. América lo necesita. El mundo entero lo necesita. Necesitamos una renovación espiritual, ¿verdad? Ante el avance de tanta maldad en el mundo, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y Dios siempre vence y triunfa. Amén. La Virgen María tiene un plan. Y la pregunta es, ¿y tú estás dentro de ese plan? ¿Formas ya parte del ejército de la Virgen María? No hay que quedar fuera. Hay que estar al día orando,
con una vida sacramental, instruidos en la palabra de Dios, firmes en nuestros apostolados y en nuestras familias, para los tiempos que vendrán. Amén. Para los tiempos que vendrán. Dios tiene un proyecto y debes visualizarte dentro de ese proyecto, no fuera, sino dentro de la iglesia, con mucho sentido de iglesia, con mucha eclesiología. Amén. En comunión con Dios, con la jerarquía, con el Papa, cardenales, obispos, con mi párroco, con mi confesor, con mi director espiritual. Estar bien vinculados con la iglesia para que nadie nos confunda. Ese es el plan. Primero, estar en comunión con Cristo en su iglesia. Segundo, estar formándonos y preparándonos, llenos de esperanza para todo lo que vendrá. Y Dios va a hacer triunfar la vida, la verdad. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo. En ese momento el pueblo se sentía así, como ellos mismos lo dicen. Nos vemos dentro de nuestras tumbas, estamos muertos, todo acabó. Llega el profeta y dice: no, Dios me manda a decirles esto. Prepárense, porque Él va a infundir de nuevo su espíritu y vivirán y retornarán a la tierra prometida, a la tierra santa, la tierra que emana leche y miel. Y el Señor los trajo de Babilonia nuevamente y los estableció ahí. ¿Y cuántos ataques, verdad? A través de la historia del pueblo de Israel. Y ahorita, igual. Rodeado siempre de enemigos. Si tú lees la Biblia, el pueblo de Israel, ese puntito del globo terráqueo, tan chiquitito, porque cuando tú ves el mapa, pierdes la dimensión de la proporción. ¿Cuánto mide ese pedacito que es Israel? ¿Cuántos kilómetros cuadrados son? 25,000 kilómetros cuadrados. Para que les quede más claro, ese pedacito que se llama Tierra Santa, Israel, cabe 4 veces en el estado de Jalisco. Cabe 4 veces en el estado de Jalisco. Tierra Santa lo puedes meter 4 veces en Jalisco. Cuando tú lo ves así, dices: no, pues como la República Mexicana. No, señor, son 25,000 kilómetros cuadrados. Agarra el mapa de Jalisco y pártelo en 4. Pues ese pedacito es Tierra Santa. Chiquititito. En un carro, por la autopista de norte a sur, lo recorres en 2 horas 30 minutos. Todo el país. Es más lejos ir de Guadalajara a Manzanillo. ¿Sí? A Manzanillo por la autopista, 3 horas, ¿no? Bueno, ya menos con los acotamientos que hicieron, ya 2 horas y media. Ah, pues hace cuenta. Y aquí a Manzanillo, ya es todo el país de Israel. Así de chiquito. Si tú agarras el globo terráqueo y buscas Israel, hasta encontrarlo es difícil. De tan chiquititito ese puntito de tierra, es un pedacitito de tierra. 4 veces cabe dentro de Jalisco. Y como desde el Antiguo Testamento los grandes imperios quieren todos ese pedacito de tierra. ¿Qué tendrás? Cuando hay en el mundo paraísos, ¿sí?, llenos de vegetación, cascadas, ríos, montañas, praderas,
agua dulce, agua salada, pozos acuíferos, mar. ¿Cuántos otros territorios del mundo son más ricos y bellos que esos 25,000 kilómetros cuadrados? Y de esos 25,000 kilómetros cuadrados chiquititos, gran parte es desierto. Gran parte es desierto. El mapa lo hace ver bonito. Casi se ve todo verde. Pero no. Ya de Jerusalén, la capital, de aquí para abajo, mira, todo es amarillo. Y aquí lo ponen verde. Pues, ¿cuál verde? Es puro desierto de Judea. En el centro, puro desierto. Debería estar de este color aquí y de este color de aquí para abajo, todo. ¿Sí? Porque está el desierto, el Negev, el desierto de Judea, el desierto de Samaria. Solo donde está el cauce del río en la parte verde. Esto sí está muy bien, pero está demasiado ancho en el mapa. Ojalá si estuviera. Y la parte realmente verde está en torno a Galilea, esta zona. Yo se los digo porque pues voy cada rato a Tierra Santa. Entonces los que conocemos la tierra del Señor y la visitamos y la recorremos en todas direcciones, vemos la cantidad de desierto. Y sin embargo, ¿por qué ese pedacito de tierra es tan codiciado? ¿Qué lo hace tan especial? ¿Qué lo hace tan maravilloso? Porque si de maravillas naturales se trata, pues hay más en el mundo entero, pero muchísimas más, simplemente en México. De recursos naturales no tiene mucho. No tiene mucho. ¿Qué tiene mucho Israel? Enemigos. Eso sí tiene mucho. Enemigos por todos lados. Todo el mundo árabe los quiere liquidar, les quieren quitar su tierra. Cuando ellos vienen para aventar para arriba tierra, todo el Medio Oriente es de ellos, todo el Medio Oriente es comunidad árabe. Israel es un puntito micro, rodeado de un mundo árabe, todo Turquía, Líbano, Siria, Irán, Irak, más allá, y luego hacia abajo, todo el desierto de Arabia, todo Egipto. Todo eso es el Medio Oriente, rodeado de comunidad árabe. Ve, Turquía es inmenso. Y todo es árabe, musulmán, rodeado de un mundo musulmán. Y dentro de Israel también están los musulmanes, en gran número. Y está lleno de mezquitas. Israel, Tierra Santa. Y aún así, lo poco que queda, lo quieren. ¿Por qué es tan atractivo? ¿Por qué es tan atractivo para nosotros? Atractivo no es. Ellos tienen tierras mucho mejores. ¿Por qué quieren Israel? Por dos razones. Para acabar con los judíos, el pueblo elegido, y para acabar con los lugares santos y los franciscanos. Quieren borrar de la faz de la tierra todo rastro cristiano. Ya lo hicieron en el pasado. Cuando los persas invaden, destruyeron todas las iglesias, todo barrieron, todo Tierra Santa. Y ahí donde había una iglesia católica, llegaban ellos, la demolían y levantaban su propia edificación. Y así hicieron en toda la Tierra Santa. Hasta que llega San Francisco, la conquista y tumban todas esas iglesias y levantan otra vez sobre los lugares santos las iglesias, que muchas están en pie. La única que quedó desde el siglo III en pie hasta hoy, solo hay una en Israel. Solo hay una.
¿Cuál? Desde el siglo III solo una permanece intacta, en pie. Esa nadie la destruyó. ¿Cuál iglesia? La iglesia de la Natividad, donde nació el niñito Jesús. Santa Elena de la Cruz la construye en el siglo III. ¿Y por qué todos los invasores del mundo árabe musulmán pasaban por esa iglesia y no la tocaban? ¿Porque les importa el nacimiento del niño Jesús? No, ni creen en Jesús ni les importa. Si ellos supieran que ahí era el nacimiento del niño Jesús, fue la primera iglesia en quemarla y destruirla. Pero ¿qué era lo que los despistaba? Porque cuando ellos entraban a la basílica, Santa Elena de la Cruz, como es la basílica del nacimiento, en los grandes muros de la basílica mandó hacer en granito monumentales a Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos. Entonces, cuando entraban estos ejércitos, caray, mira, están vestidos igual que nosotros. ¿No venían del Medio Oriente? ¿Y no traían la indumentaria de ellos mismos? Vestimenta árabe, el tipo de barba, el tipo de gorros, un elefante, un caballo, un camello, es nuestro medio de transporte. Y visten como nosotros, que tienen nuestra anatomía y nuestra barba. Estos no son cristianos, son árabes, son de los nuestros. Seguramente alguien se nos adelantó y levantó esta iglesia en honor nuestro. Por eso, porque veían ahí, ya hoy no se ven Melchor, Gaspar y Baltasar, ya no. Porque fue incendiada 2 veces la basílica. Pero esto ya fue en tiempos actuales. Porque ya sabían ahora sí que ahí estaba la gruta de la Natividad. Y 2 veces ha sufrido 2 atentados. Y como el techo es de madera, se vino abajo por el incendio. Y todo el hollín forró los muros y tapó todos los frescos. Y quedaron maltrechos. Entonces, al quererlo restaurar, se venían. Y luego ya medio restauraron, y luego después viene un segundo incendio. Y lo poco que quedaba, nada más quedan así, pedazos, que han limpiado, bellísimos los colores, pero ya no se ven las formas de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y partes del piso del siglo IV. La estructura de la basílica es la misma. El techo no, porque fue quemado 2 veces en atentados por los musulmanes. Tremendo, ¿verdad? Y ahorita vean el problema que existe allá. ¿Quién es el grupo terrorista Hamas? Musulmanes fundamentalistas. ¿Qué es el grupo terrorista Hezbollah? Musulmanes fundamentalistas. Estos se llaman Hamas, estos se llaman Hezbollah. ¿Y quién es el papá de estos 2 grupos que los arma y que les manda líderes? Irán. No, Estados Unidos no, Irán. No, ellos son enemigos de Estados Unidos. Son los iraníes, los que los arman. Y como los israelitas han eliminado a todos los líderes de los 2 grupos, pues este poderío está furioso y por eso está mande misiles. Y vean todos los meses que lleva este asunto. Primero la pandemia, salen de la pandemia y empieza la guerra contra el terrorismo contra Hamas. Vencen a los de Hamas y entran de Líbano, el otro grupo fundamentalista es Hezbollah, y ese es el problema ahorita. Ese es el problema.
Y ustedes saben cómo trabajan esos grupos. Esos grupos no tienen rostro. No es que yo, ejército israelí, estoy enfrentando a otro ejército. No. El terrorismo no tiene rostro. ¿A quién le pego? ¿A quién le tiro? ¿Dónde están? No están militarizados, son civiles que se pierden entre el pueblo civil, pero están todos cargados y se meten a las ciudades de Israel, se revientan, como se ve en las películas. Entonces, todo está en alerta máxima, en las fronteras, en todo, en las aglomeraciones, porque una señora musulmana, un joven musulmán, un anciano musulmán, que parece que no mata una mosca y es un criminal potencial cargado de explosivos. Y ese es el daño que les hace internamente en la sociedad. Y luego acá tienen sus bases y también lanzan misiles. Pero sabemos ellos dónde tienen sus bases. ¿Dónde tienen sus bases? En hospitales, en colegios, en escuelas. ¿Por qué no les asaltan? Son unos cobardes. Usan a su propia gente como escudo humano. Entonces, Israel los tiene detectados, pero dicen, si lanzo yo un misil, imagínate, es un hospital. ¿Cuánta gente inocente va a morir? Está ahí en ese colegio de niños, lanzo un misil. O en multifamiliares, y abajo tienen sus arsenales, son los multifamiliares. Ustedes los tienen en multifamiliares, los tienen en hospitales, en asilos, en escuelas. Ese es un problema serio, ese es el terrorismo. Están camuflajeados y usan a la gente, a su propia gente. De hecho, su propia gente tiene miedo. Pues como nosotros aquí estamos rodeados de carteles. ¿Cuántos carteles hay en Guadalajara? No se digan los mochis en Sinaloa, en Michoacán. Dios mío, líbranos del mal. Y esos carteles mexicanos están formados por mexicanos y aman a los mexicanos, destruyen una nación y tus hijos peligran. Tu hijo puede caer en un cartel de esos y tu hija, y le pedimos a Dios, líbranos. Y pueden llegar a tu negocio, nos vas a dar mes con mes esto, ¿sí o no? Y tú dices, ¿cómo? Son parásitos que viven robando a los demás y delinquiendo con la droga, trata de personas, y detectan a la gente acomodada. Me debes mi pensión por el piso, cada mes me vas a dar tanto. Pues vean cómo ha caído toda la economía de Michoacán. ¿Y quién quiere ir a Michoacán? ¿Y quién quiere ir a Sinaloa? ¿No vemos esos mismos disturbios? Y dicen, son mexicanos destruyendo a mexicanos, mexicanos carcomiendo por dentro su propia nación, destruyendo toda iniciativa de financieros, de gente buena que trabaja, empresarios. Bien, estos llegan y nada más tiran la mano y te engañan. Esto se gana trabajando, no robando. ¿Cuántos industriales tienen miedo? Porque saben que en cualquier momento te llegan estos y ya ven, no quieres y te queman tu negocio, te queman tu tienda. Ya ven lo que pasó actualmente, ¿no? Aquí en Guadalajara. Pidiendo dinero a esas tiendas que son norteamericanas, no les van a dar nada, ni un peso. ¿Sí? Hasta poca inteligencia. Dices, ¿cómo es posible? Y menos inteligencia. En vez de incentivar la economía de mi nación, la chupo. Pues que otros trabajen para mí. Y no es el pleito entre ellos se matan. Y lo que les decía de los jóvenes, los trabajan un año y luego los liquidan. Dices, Dios mío, eso lo tenemos, este cáncer está en México.
Es como el terrorismo que enfrentan en Israel con estos otros grupos, pero todavía más bélicos. Y por eso el ejército no puede bajar la guardia nunca, porque está rodeado. Sus 4 fronteras son países musulmanes, árabes, fundamentalistas. Y por eso dice, ¿por qué se ve todo el ejército alrededor? Y murallas y puestos de vigilancia. Pues porque del otro lado está Líbano, del otro lado está Siria, del otro lado está Jordania, y al sur está Egipto. ¿Cómo vamos a bajar la guardia? Se nos puede meter por 4 lados. ¿Se dan cuenta? Están rodeados de 4 naciones enemigas. Y luego atrás de esas 4 está toda la comunidad europea. Pero esas son las 4 puertas de entrada a Israel por parte del mundo terrorista. Dicen, nuestra tierra es tan chiquita y tan expuesta y abierta, nos pueden llegar por tierra, nos pueden llegar por aire y nos pueden llegar por el Mediterráneo. Y para que no lleguen por ahí, en ese Mediterráneo están los portaaviones norteamericanos de Estados Unidos. Ahí están los portaaviones de Estados Unidos protegiendo esas aguas y protegiendo el cielo. Porque cuando lanzan un misil dirán desde los portaaviones que ellos lanzan los destructores para reventarlos en el aire. Y ese es el enojo, que no han podido hacer mucho daño a Israel y no han tocado un solo lugar intacto. ¿No te parece eso demasiada suerte? ¿O no será más bien que está ahí la mano de Dios? O sea, ¿no te parece extraño? Y si un misil penetró, pegó en el desierto o en el mar, y ahí no se da nada. Pero todos los lugares santos, Dios mío, solo el que está ciego no lo ve. Pidámosle a Dios que eso ya acabe pronto, porque está trayendo mucha pobreza y muere mucha gente, no sé, de un lado. Y vean, se ha prolongado ya meses lo de Hezbollah, otros meses, un año, lo de el otro grupo, Hamas, y luego 2 años de la pandemia. Nosotros no sabemos lo que es la guerra. Ellos no pueden mandar a sus niños a la escuela. Sus tiendas están cerradas, no pueden vender, no hay turismo. La zona hotelera, la zona restaurantera, las tiendas de souvenir, los guías, los choferes, las agencias, todo está paralizado. Y no tenemos para qué. El gobierno nos ayuda, pero es una pensión mínima. Y nuestros hijos perdiendo la escuela, no pueden ir a la escuela, porque cada rato suenan las alarmas. Entonces tienen que entrar a los yunques. Y luego ya no hay peligro, salen, pasan unos días y otra vez. Y eso pues crea una inestabilidad. Eso no podemos ni trabajar. Todo se suspende, se paraliza el país. Porque como lanzan nuevos misiles, suenan las alarmas. Y entonces hay una tensión, todo el tiempo una tensión. Pidámosle a Dios la paz para el mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios les bendiga. Vámonos. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema El profeta Ezequiel.